En la antigüedad el Estado griego solo se narraba desde los poetas homéricos, quienes contaban a los espectadores los sucesos heroicos de dichas épocas. Posteriormente, cuando se comienzan a establecer los primeros pueblos en Grecia, comienzan a surgir nuevos movimientos de los ciudadanos. La agricultura es la base de toda civilización y con base en esta nacen otros oficios como la alfarería, posterior a esta el comercio, lo que abre puertas a la economía. Las tierras y el poder general comienzan a ser dominados por la aristocracia. Y son estos señores aristócratas los que tienen las mejores y más fértiles tierras. Controlan a la familia y los pobres se ven subyugados a servirles a los más ricos junto con su familia. Nace el término tiranía, que no es el mismo que conocemos hoy en día, sino que en esta época el tirano era líder, que se encargaba de velar por la justicia y los derechos de los ciudadanos. Es así como Solón, gobernante ateniense, hizo importantes cambios en materia civil, como la abolición de la esclavitud por deudas, apelar a los tribunales y tener un tercer elemento dentro de estos. Estos fueron los primeros pasos a una sociedad civilizada y democrática. Los tiranos, aunque siempre tenían en mente el poder, el dominio y la riqueza, también procuraban por el avance de sus comunidades, como nos lo cuenta Aristóteles en su Constitución de Atenas. Es así como debemos tener en cuenta que esta tiranía forma parte importante porque de aquí se dio la transición del poder de una familia a lo que se conoce como ciudad-estado, y aquí que salgamos del arcaico y entremos a una época clásica. El principio de la polis, por ejemplo, en Atenas y Esparta estaba reducida a un grupo cerrado. Por ejemplo, se le reconocía la ciudadanía a los hijos de matrimonios pertenecientes a estas tierras. La única manera de reconocer la ciudadanía del matrimonio con otras civilizaciones era si contraían matrimonio con los jefes de las tribus. Ya mencionamos antes nuestro eurocentrismo cultural. Creemos, sin embargo, que no hay ningún eurocentrismo en reconocer que, en su forma más plena y sistemática, la filosofía política, la ciencia política y con ellos, las primeras teorías políticas normativas puras, nacieron en la Grecia clásica. En todo lo que hemos visto hasta ahora es evidente que hay pensamiento político e incluso sabiduría política, pero también es notorio que hay mucho magma religioso teológico en esas obras. Magma el cual hay que separar del pensamiento político como se separa el metal de la roca que lo contiene, para analizarlo y luego restituirlo a él, porque sin ese sustento carece de sentido y no resulta incluso comprensible. En la Grecia clásica, por primera vez, primó el pensamiento secular, es decir, una cierta separación de la religión y la política. No es que los griegos no fueran religiosos, tenían una gran cantidad de dioses y muchos rituales, pero sus dioses eran solo algo más que hombres, y su culto se parecía más a un ministerio de relaciones exteriores que a una adoración estática y temerosa. En Grecia la religión y la política estaban relacionadas con la forma desconocida en otras partes. La política dominaba y la religión era secundaria. Los primeros intentos de reflexión política secular estuvieron muy influidos por esa versión de la matemática cargada de meditación metafísica que caracterizó a Pitágoras y sus discípulos, que en este campo verdaderamente no obtuvieron resultados dignos de destacar. Los primeros filósofos propiamente dichos fueron los sofistas, en el siglo V a.C. Fueron los intelectuales de su tiempo, altaneros y engreídos que se enorgullecían de su emancipación respecto de la religión tradicional y de la moral convencional. Rechazaban el patriotismo y los deberes de la ciudadanía y planteaban una libertad individual sin trabas y libre del pensamiento. Mucho antes que Maquiavelo, plantearon una completa separación de la conducta de la política y la moral privada. Los sofistas enseñaban que el estado de origen convencional y contractual, que las leyes expresan una relación de las fuerzas desprovista de toda sacralidad y que el derecho se identifica con el poder. Su imagen individual, de intelectuales desencantados, ciertamente lucidos en muchas observaciones y hasta simpáticos en su individualismo anárquico y un tanto cínico, se eclipsaba antes de las consecuencias prácticas que podía tener la generalización de sus teorías, que cuestionaban las bases implícitas de la ciudad misma y el conformismo social en la mayoría de sus habitantes. Ideas potencialmente subversivas convocaron al campo de la controversia y a un pensador incomparablemente más valioso y profundo que ellos, Sócrates, quien con su inimitable dialéctica mostró la falsedad de sus argumentos y enseñó el carácter natural y necesario del Estado, el fundamento inmutable y el sagrado de la ley, la necesaria sujeción del poder al derecho.
la primacía de la sociedad sobre el individuo y el derecho social a exigir los servicios del hombre más sabio y mejor para su gobierno. Como una cruel ironía de este hombre sabio y prudente, fue acusado de impiedad y condenado a muerte por el ignorante y fanático Demos de Atenas, mientras los sofistas seguían difundiendo sus ideas disolventes, en muchos casos ya convertidas en técnicas apropiadas para el éxito político momentáneo. El asesinato de Sócrates fue una escandalosa injusticia, el prototipo del acto inicuo contra el que debe luchar todo filósofo. Tal convicción animó la obra de Platón, que fue su discípulo durante los últimos años de la vida de Sócrates, y que al conocer el desarrollo de sus diálogos, las ideas de su maestro, aunque nunca sabremos realmente cuál fue el aporte del uno y el otro a esa verdadera columna vertebral de la filosofía occidental. Platón, y nace en el año 427 a.C. y muere en el año 347 a.C., donde este personaje ateniense nos habla de la justicia como la base primordial del estado ideal, donde nos dice que la justicia es incapaz de hacerle daño a los demás y que ésta poco a poco se va convirtiendo en una virtud política respecto al Estado, donde el Estado se convierte en un reflejo del alma y éste deja de ser Estado si no es justo, el cual tiene como obligación cumplir todas sus opciones naturales. Los principios fundamentales de la filosofía de Platón son que el fin supremo de la existencia es la virtud, que la virtud es sinónimo de conocimiento y que el intelecto órgano del conocimiento es el factor dominante del hombre. Platón aplicó tales principios en sus 3 diálogos políticos: la República, el Político y las leyes. Platón relaciona la república como un sistema totalitarista, el cual su ideología son los aspectos de la vida privada y pública de los ciudadanos. Utiliza las formas poéticas para la adaptación de esta a los nuevos fines poéticos y morales. Platón, en su estudio acerca de la política, trata temas morales, la moderación, la amistad, la valentía, las cuales intelectúa y morales de lo político, lo que en síntesis llama aret. El objeto de la República es combatir las ideas políticas de los sofistas y criticar las costumbres políticas de los gobiernos griegos de su tiempo, demócratas o monarquías, por su falta de virtud cívica. Plantea en esta obra un ideal político demasiado abstracto y deshumanizado. El aret es el objeto de toda pardería y de todo arte político. Se resume en el conocimiento y práctica del bien y la justicia. Platón nos habla de que el alma se divide en ciertas clases, como el Estado, donde nos empieza a mostrar ciertas clases de hombres en una escalera descendiente, empezando por el hombre de oro, el cual tiene una parte del alma racional y que en virtud es prudente, donde esto lo podemos ver reflejado en los arcontes, las personas que administran el Estado. Consecuente a este encontramos el hombre de plata, quien una de sus partes del alma es la irascible, que tiene una virtud de coraje, quienes son los guardianes, los soldados. Y finalmente terminamos con el hombre de bronce, quien tiene una parte de su alma consubsible y una virtud de templanza, donde encontramos a los artesanos y los comerciantes. Platón además agrega que la política es la educación de los ciudadanos, la cual él la identifica como el modo en que los ciudadanos deben aprender de ella para un bien común. Platón abandona la idea de alcanzar un ideal metafísico y concluye diciendo que en este mundo imperfecto, un estado como división y separación de los poderes es lo mejor que prácticamente puede realizarse. Aristóteles nació en el año 384 a.C. y murió en el año 322 a.C. Este filósofo griego empieza a hablar de una política en una de sus últimas obras, donde para Aristóteles el hombre es un animal político que vive en una comunidad, donde este hombre se caracteriza por una virtud, donde Aristóteles nos lo define como las costumbres que éste ejerce a través de su vida. Aristóteles fue un discípulo rebelde y cuestionado de Platón, y tras la muerte de su maestro en muchos viajes, fundó en Atenas su propia escuela, el Liceo. Sus principales obras de pensamiento político, La Política, no tiene el encanto literario de los diálogos platónicos y al parecer proviene de apuntes de conferencias recopiladas por discípulos. Esta obra continúa y acentúa decididamente la tendencia que ya se insinuaba en el último Platón, de abandonar la vía puramente especulativa y fortalecer la participación material empírico en la reflexión política, al punto que Aristóteles puede ser considerado el padre fundador de la ciencia política clásica.
Para Aristóteles, un estado compuesto por demasiada gente no era una verdadera polis. Afirma que la esclavitud se ve representada en la violación de derechos de los ricos sobre los pobres, por lo tanto no tenían derechos políticos. Todo esto citado en la Constitución de Atenas. También Aristóteles nombra la red como la excelencia de una sola cosa. La política no parte de un yo sino de un nosotros. El hombre necesita de una comunidad. En cambio, Aristóteles ve al Estado como una realidad natural o una comunidad perfecta, porque en ella está todo para la vida y lo define como una entidad autárquica, la cual se basa a sí misma y no como el hombre que necesita de la sociedad. Donde para Aristóteles el Estado es un estado interventor que existe para garantizar el vivir bien de sus ciudadanos. Mientras que la ética se encarga de la felicidad de un individuo, la política trata de buscar la felicidad de un conjunto social. A su vez, el ser hombre, un ser sociable por naturaleza, la felicidad del individuo está indisoluble, unida a la felicidad del cuerpo social al que pertenece, por lo que Aristóteles concluye que la ética es en realidad una parte de la política y que debe estar supeditada a ella. La felicidad del conjunto social es más importante que la del individuo. Piensa Aristóteles del mismo modo que, por ejemplo, un manzano tiene una finalidad específica, dar manzanas. El hombre tiene una finalidad propia y exclusiva. Para descubrir cuál es, debemos investigar qué es el hombre, y según el discípulo de Platón, el hombre es precisamente un ser racional. La racionalidad es el ser específico del hombre, por lo que la felicidad queda definida como actividad racional, cuando esta actividad racional está reglada por la virtud. La actividad racional es una actividad medida y armónica, ya que toda actividad desmedida y sin armonía carece de razón. Por esto Aristóteles define que el camino para alcanzar la felicidad es de hecho la búsqueda de un justo medio entre los extremos.